Último taller del curso Excel intermedio. Hoy es 3 de marzo del 2022. Voy a trabajar con el libro que se llama Formato Condicional. Estoy en la planilla de ventas y lo que van a ver en la primera parte del taller de hoy es cómo con esta herramienta que se llama Formato Condicional, miren dónde muevo el mouse, les va a servir a ustedes aplicarlas para controlar y verificar lo que tengan cargado en sus planillas. Partimos en que ustedes ya tienen planillas cargadas, ¿sí? Y con estas planillas cargadas van a poder hacer controles, van a poder hacer verificaciones. Y vamos a hacerlo en base a ejemplos. Cada nuevo ejemplo te tengo que ir mostrando algo nuevo, alguna situación, ¿sí? Que ustedes vean de que les puede resolver esta herramienta. Voy con el primer ejemplo. En la planilla ventas, columna J, tengo los montos de ventas, ¿no es cierto?, de cada una de estas facturas. Me presenta esta situación. Tengo que, de esta cronología de pago o de ventas de factura, saber cuál factura supera el monto de 200.000 pesos. A esa factura la quiero tener en pantallas remarcadas, resaltadas, a fin de control, ¿sí? Todo el objetivo es control, verificación, chequeo de lo que ya está cargado. Entonces, si quiero controlar, resaltar aquellas facturas que superan los 200.000 pesos, vos decís, yo uso filtros, sí, pero yo las quiero tener marcadas y ver en esta planilla sin ninguna necesidad de filtro. Miren la secuencia de pasos que van a empezar a aplicar para hacer ese tipo de control. El primer paso es seleccionar las celdas que vos querés hacer un control. Yo me voy a parar en la celda J2 y desde ahí voy a seleccionar hasta la última factura. Utilizo el atajo tecla control, tecla shift, flecha para abajo. Si no te sale el atajo, tecla control, tecla shift y flecha para abajo, utilizas la selección con mouse. Practicalo. Primer paso, selecciono la celda a controlar, desde la J2 hasta la última que sería J42. Siguiente paso, la herramienta de control en el Excel que utiliza formatos se llama formato condicional. Muevo el mouse en donde la van a identificar. Está en el grupo de estilos, perdón, en el grupo de herramienta de estilos del menú inicio. Si no llegas a ver bien los botones, ahí está formato condicional. Hago clic. Este paso, que es el segundo paso para controlar esa celda seleccionada, es elegir alguna de las reglas que me presenta la herramienta, que de esa categoría de regla, la primera que estoy mostrando en pantalla, esta categoría de reglas se llama reglas para resaltar celdas y tiene estas reglas que están viendo acá en la parte derecha. Si la celda cumple la regla que yo le configure, le va a aplicar un formato. Ahí, así es el nombre de la herramienta. Formato condicional. Cumple la condición de la regla. Si es verdadera, le da un formato. La regla que te presenta en la primera categoría son unas cuantas y presenta más en esta parte de la pantalla. Hagamos el primer ejemplo para que vean de qué se trata la herramienta. Utilicen la regla que se llama es mayor que. Clic ahí. Cuando le elegís a la regla, aparece una ventana en pantalla que el título de la ventana dice el nombre de la regla elegida. Es mayor que. Y te explica lo que va a hacer. Te dice que le va a aplicar formato a las celdas que sean mayores que y eligen una caja acá, borren lo que tienen y ahí ustedes van a escribir con teclado 200.000. A todas celdas cuyo contenido sean mayores que 200.000, el formato que le va a aplicar es el que elijas en este sector, que podés elegir el que quieras. Yo lo voy a dejar con relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Hasta podés armar uno propio y personalizado. A efecto de control, elegís uno que ya esté, que te sirva para que visualmente, de la celda que vos tenías pintada, aquellas celdas que cumplan con la condición de ser mayores de 200.000, ya la tenés remarcada con el formato que diste acá. Hago aceptar
Y ese es el primer ejemplo. Fíjense, de la columna J, todas celdas que superan los 200.000 pesos las tenés en color rojo. ¿Cómo te aporta el control esto en la planilla visual? Ya lo notás, son las que tengo que ir verificando, ir cobrando, ir rindiendo, concentrarte en esa operación, algo que ya en pantalla la marcas. Tiene un plus. El grupo de celdas ya tomó esta configuración, por el cual, fíjate, celda J2 tipea 250.000. Pisa el valor que hay ahí. Imagínate que lo escribís, es resultado de una fórmula, lo que sea, doy enter. Fíjate que la celda cambia el valor y ese valor cumple con la regla, cumple con la condición, le aplica el formato. Por lo cual te sirve también para ir viendo de cómo va cambiando el valor de la celda y si cumple o no con el formato. ¿Para qué te sirve? ¿Viste cuando chequeamos cheques? A los cheques que estaban llegando a su fecha de vencimiento les puede hacer un formato condicional y cuando se va cambiando se van a ir colocando en amarillo o en rojo o en el color que te parezca a vos para ir visualmente controlando lo que tenés en la planilla. Miren el siguiente ejemplo, este fue el primero y es como para demostrarles que es una herramienta súper simple de aplicar y de utilizar. Obviamente te tengo que dar varios ejemplos y varias cuestiones para que las trabajes, las sepas configurar, sepas verificar de cómo se utiliza correctamente la herramienta. Miren los valores que están en la columna G, donde dice cantidad. Hay mucha gente que controla cantidades, supongamos de stock. ¿Sí? Columna G, cantidades. También me puedo aproximar un poquito a la gente que trabaja con controles de vencimiento. ¿Sí? Lo hago con cantidades suponiendo que es el stock. Y yo quiero hacer un control visual de lo que tengo cargado en esa columna, que cada vez que se vaya actualizando el valor y demás, vaya aportando algunos colores para poder visualmente hacer el control. Propongo el siguiente ejemplo, sabiendo que el primer paso es seleccionar los datos de la columna controlar. Seleccionen los datos de la columna G. Bien. Ahora, suponiendo que son cantidades, aquella celda cuyo valor sea menor que 11, les voy a colocar un color rojo. Hago el proceso de ir a formato condicional y en la primera categoría de regla, fijarme si hay alguna regla que trabaje con la condición es menor que. La tengo en pantalla. Es menor que. El valor que voy a controlar es 11, porque es menor estricto. Si pongo 10, serían de 9 para abajo. Como pongo 11, es de 10 para abajo, porque es menor estricto. Si son menores que 11, van a estar en color rojo. Hago aceptar. Van a ver que ahí en la parte de atrás de tu pantalla, de lo que tenés seleccionado, todo valor que es menor a 11 ya está en rojo. Le puedo aplicar al mismo grupo de celda una nueva regla para controlar lo que tengo cargado. Pinto los datos, yo ya lo tengo pintado, y vuelvo a formato condicional y le digo, mira, en la primera categoría de reglas voy a trabajar con la condición que se llama entre. Y le digo, mira, aquello que esté entre el valor 11 y el valor 15, le voy a dar un formato de amarillo para que cuando llegue el stock a esos valores esté en alerta yo. Ya cuando esté en 11 ya estoy en riesgo de stock mínimo, suponiendo que estoy tratando de armar ese control de mis datos. Repito, use entre, tipié 11, tipié 15, entonces le va a dar formato a las celdas comprendidas entre 11 y 15 en un relleno distinto. No le vas a poner rojo, le vas a poner amarillo. Y vas a hacer aceptar. Vas a ir viendo que algunas celdas de las que tenés pintadas están en amarillo. Y la tercera regla, como para mostrarles para qué puede ser útil
y en este caso estoy tratando de simular un control de stock, selecciono la celda y en formato condicional la primer categoría de regla le digo, y las que sean mayores que, tipeo el número 15, las voy a colocar en color verde. Y acá es muy cultural, ¿viste? Los colores, rojo es como riesgo, amarillo es como alerta y verde es como un valor deseable visualmente, ¿sí? Entonces, mayores que 15, le voy a colocar el color verde. Hago aceptar y fíjense, hago clic fuera, todos valores menores a 11 están en rojo. Entre 11 y 15 están en amarillo y mayores a 15 están en verde. Acaban de ver entonces, con este simple ejemplo, cómo podés a un mismo grupo de celda aplicarle esta herramienta que se llama formato condicional y poder hacer visualmente un control de stock, control de un seguimiento, por ejemplo, cheques aplica esto también, y pueden aplicar varias reglas a un mismo grupo de celdas. Este sería el ejemplo número 2 para presentarles la herramienta. Les presento un ejemplo número 3, más que nada para que vayan repitiendo cuál es la secuencia, seleccionar la celda, ir a elegir alguna regla y ver cómo cambian los colores, si cumplen o no con el formato. Si cumple o no la condición, aplica el formato. Y vayan viendo lo que les trato de transmitir de que les puede ser útil para ese tipo de control. Tercer ejemplo. Los clientes. Columna C. Esta herramienta también me permite trabajar, además de con número, con texto, con fechas, con horas. Y miren este ejemplo. En la columna C, por X razón, necesito tener remarcado aquellos clientes que sean sociedad anónima. Los tengo que llamar, los tengo que controlar. Quiero ver en qué momento aparecieron en la facturación, si a fin de un mes, en un mes determinado. Hago ese control. Paso 1, elijo la celda a controlar. Todos los datos de la columna C. Paso 2, en formato condicional, en la primera categoría de reglas, ahí está donde la mayor variedad de lo que tiene cargado la celda. Y ahí tienen, por ejemplo, una de las reglas se llama texto que contiene. Le elijo y veo si me resulta para resolver esta situación. El nombre de la regla es claro, dice, le va a aplicar formato a la celda que contengan el siguiente texto. Y yo te dije, mira, probemos S.A. En minúscula, si en alguna parte de la celda contiene este texto, puse la S, el punto, la A y un punto, le voy a dar el formato rojo, que fíjate que ya tenés logrado en algunas celdas de acá abajo. Y hago aceptar. Acabas de ver un tercer ejemplo en el cual esta herramienta te resuelve tener remarcado algunas celdas que cumplen una condición, por X motivo. Y me queda el cuarto ejemplo para que vean la otra categoría de reglas y en base a estos 4 ejemplos, para que vean cómo se aplica, cómo lo ves, hay cambio de color, de formato de la celda y demás, luego de presentarlo al tema, mi intención es mostrarles situaciones en planillas, tipos de Excel, de datos típicos que la pueden aplicar. Cuarto ejemplo, los precios. Columna H. Miren cuál sería la consigna y también donde se puede utilizar la herramienta. De todos estos precios que están en la columna H, me interesa tener remarcados, resaltados, aquellas celdas que contengan los 5 valores más altos, los 5 precios más altos. Por ahí hay la gente que trabaja en licitaciones, en control de precios, en control de mediciones. ¿Cómo marco los 5 más altos de lo que estén registrados en una planilla? Paso 1,
elijo todas las celdas de la columna H. Paso 2, formato condicional, y acá los voy a hacer trabajar con la segunda categoría de reglas. Se llama reglas para valores superiores e inferiores. Y miren con qué reglas trabaja. Ahí está para la gente que trabaja con ese tipo de controles. Los 10 valores más altos, los 10% de los valores superiores, valores más bajos, el que controle precio para licitaciones le interesaría lo más bajo en vez de lo más alto, el 10% de los inferiores, por arriba, por debajo del promedio. Probemos los 10 valores más altos, 10 superiores. Mi consigna era ver los 5 valores más altos. Ese valor 10 lo podés cambiar con los botones o con teclado. Los 5 valores más altos, mostrámelo en rojo. Hago aceptar. En pantalla vas a ver cuando muevas el mouse, las celdas que tengan los 5 montos más altos, las tenés resaltadas, las tenés marcadas, ¿sí? Y te sirve para controlar las planillas. De esta forma van a trabajar hoy. Y ahí, para el que dijo, bueno, a ver qué parte, porque de tabla dinámica venía medio complejo, lo de fórmula eran muchas cosas nuevas. Miren de simple que es esta herramienta y mi objetivo es que además de simple le encuentren utilidad. Hago pausa, los leo un poquito, les salió, van encaminados, pudieron repetir, los leo un poquito, así avanzo con un complemento de la herramienta y recién arranco con los ejemplos típicos. Los leo, ¿cómo van? Perfecto. Bien, Antonella. Bien, Guadalupe. En la presentación es para ver cómo trabaja la herramienta. ¿Sí? Entonces, muy bien, Paola. Bien, Marianela. Muy bien, Marcia. Control de planilla. Te cuento por qué le digo yo también control de planilla. Primero hay un control visual, vos te das cuenta que visualmente cambian los colores si cumplen o no la condición. Pero tiene este plus también. La podés hacer jugar a la herramienta con filtro. Párense en cualquier celda, apliquen filtro. Si quieren utilicen el teclado y la combinación Control-Shift-L. Apliquen filtro. Y mira cómo juega con filtro. Shift L. Las columnas que tienen colores, en la opción de filtro, tienen habilitado una opción que se llama filtro por color. La columna que no tiene colores, esa opción de filtro por color está deshabilitada. ¿Cómo trabaja? Bueno, te dicen, che, lo que estemos más o menos con stock bajo. ¿Y cuáles son los stock bajos? Las celdas rojas de la columna G. Filtro, filtro por color y dame los colores de celda roja. Acá vos ves opciones para color de celda y color de fuente, porque están combinados. Elijo color de celda, de color rojo. Bien. Mira de simple que combinando filtro, repito, columna G, filtro por color y elijo la opción de color de celdas rojas. Tengo en pantalla, ¿no es cierto?, únicamente aquellas cantidades que están en stock mínimo. ¿Cuántas son? Siempre te preguntan. Recuerden que en los filtros, lean esta parte, señores. Se encontraron 22 de 41 registros. Siempre está la cantidad en la barra de estado de Excel. No hagan ninguna otra acción salvo de leer esta parte. Entonces, si mira, hay 22 artículos con stock mínimo o en stock a reponer. Bien, borro filtro. Siguiente opción. Vamos con los clientes sociedad anónima. ¿Cuántos son? Filtro de la columna C, filtro por color y hago por color rojo. Bueno, ¿cuántos clientes son? 19 clientes de los 41 son sociedad anónima. Son los rojos que yo los marqué. Y lo leo siempre en la barra de estado. También me puede servir que en la columna donde hago el filtro aparece el embudo, te paran en el embudo y te dice, mira, estás filtrando por color,
estás viendo que las filas están en color azul y esconde u oculta la fila que no muestra. Pero el que es práctico en leer es la barra de estado. Y combinando estas dos acciones de formato condicional y filtro por color, podés enriquecer los controles de tus planillas. Bien. Presentado el tema, vimos obviamente, borro en filtro, una serie de ejemplos simples para trabajar formato condicional y filtro. Un tema antes de avanzar. Ya hay mucha gente que utiliza formato condicional, vos vas a ir dándote cuenta que lo va trabajando porque te paras en la celda, ves colores que van cambiando. Esta situación antes de avanzar en los siguientes ejemplos es práctico que lo sepan. Recibís una planilla que presumís que esa columna tiene configurado un formato condicional para control. ¿Querés saber cómo lo configuraron? Vas a hacer estos pasos. Párate en cualquier celda de la columna G. Te paras en cualquiera de las celdas donde vos presumís que tiene la configuración de formato condicional. Siguiente paso. Te vas a la opción formato condicional. Y en la opción formato condicional vas a utilizar la opción que se llama administrar reglas. Última opción de formato condicional. Muevo el mouse donde voy a hacer clic. Esta ventana es muy práctica para conocer qué configuración tiene la celda que vos estás seleccionando actualmente. Esta ventana se llama el administrador de reglas de formato condicionales. Te muestra claramente en un panel en la parte inferior qué regla está aplicándose a esta selección actual. Y te dice, mira, la primera regla es, si el valor de la celda es mayor que 15, le doy este formato y está aplicado, esto es clave, a este grupo de celdas. Es clave esto para saber desde dónde a dónde está aplicándose el formato, la condición, la configuración. La siguiente regla, el valor está comprendido entre, y ahí tenés qué color, qué formato le da y hasta dónde se aplica. Si hay algo que querés modificar, tenés el editar regla. Si la querés eliminar, tenés eliminar regla. Y si querés hacer algo nuevo acá, que es mucho más rústico, tenés para hacer nueva regla. ¿Está? Clave esta ventana, porque si llegan a recibir alguna planilla que decís, che, está bueno el formato condicional que configuraron, lo lees de acá y lo volvés a hacer en tu planilla. ¿Sí? Cancelo, presentado el tema. Eso es lo que van a ver hoy, toda la primera parte, seleccionar celda y ver en qué les sirve esta herramienta. Preparo y les presento la primera situación que vamos a trabajar. Vamos a la planilla Max Fórmulas. Y acá me voy a enfocar un poquito a lo que trabaja Paola. Creo que vos, Marianela, también. Vos también, María Laura. Antonella, vos también. Mediciones. Supongamos, estoy en la hoja que se llama Max Fórmulas. Tengo vendedor en la columna A y el desempeño de enero a junio con los valores, suponete que son de venta. Y la consigna es la siguiente, te dicen, bueno, de todas estas mediciones que tengo acá, márcame la más alta, resaltala, márcame la más baja, resaltala, para que yo tenga en este panel esa información. Y esta herramienta que te estoy mostrando también aplica para que la puedas utilizar, por ejemplo, dentro de una tabla dinámica. Por eso están medio relacionadas y están continuadas en el desarrollo del curso. Ese ejemplo vamos a hacer ahora y miren de simple que es, lo vamos a hacer con la planilla primero de arriba y después vamos a repetir con la planilla de abajo. ¿Bien? Paso 1, marcando la consigna, quiero ver cuál es el valor más alto de estos números. Paso 1, elijo las celdas a controlar. Elijo de la celda B2 hasta la celda G7. Paso 2, dentro de la opción formato condicional, voy a trabajar con la segunda categoría de reglas.
Y si quiero saber el valor más alto, voy a utilizar la regla que se llama 10 superiores. Clic en 10 superiores. Quiero el valor más alto, entonces en vez de 10 voy a tipear el número 1. Y el valor más alto lo voy a dejar en color rojo. Repito, en la cajita que dice valor más alto, aplicar formato a la celda cuyo rango sea superior, acá en esa caja tipeo 1. Hago aceptar. Tengo en pantalla representado Carolina, ¿cómo le va? El valor más alto. Ya la incorporo Carolina en el siguiente ejemplo. Libro, formato condicional. Y miren, repitiendo la secuencia de pasos, selecciono las celdas a controlar, formato condicional, regla para valores superiores e inferiores, y trabajo con la tercera opción que se llama 10 inferiores. Y le digo, el valor más bajo, pongo el número 1 en la caja, lo quiero con un relleno verde. Cambio para que visualmente yo también entienda cuál es un valor y cuál es otro. Me concentre visualmente en ese control por colores. 1 y acá verde. Aceptar. En pantalla del grupo de celdas que tengo pintada, en rojo está el valor más alto y en verde el valor más bajo. ¿Qué le aporta esto? Supongamos, en el mes de junio o marzo si quieren, celda D2, en vez de 2000, tipen 12.000 ahí. Celda D2, tipen 12.000 y den Enter. Pasó a ser ahora el valor más alto, ese valor, de toda la planilla. Supónganse en junio, el último valor. Se rellena el dato, 15.000. Pasa a ser ese valor el valor más alto. Entonces, lo práctico de esta herramienta es que la configuración queda aplicada. Si el valor cambia, ustedes pueden tener automáticamente identificado el valor más bajo y el más alto. Enero, en vez de 1700, celda B2, tipeo 800. Esa celda pasó a ser el valor más bajo de toda esa planilla y la tengo resaltada y la tengo identificada. Con esto vieron un control para ir identificando valores altos y valores bajos. Ahora sí, te sumo Carolina y voy a repetir el concepto con la planilla que está acá en la parte inferior. Estamos viendo la herramienta para controlar datos cargados en planillas, ¿sí? Que se llama formato condicional. Miren lo que vamos a hacer ahora. Tengo en esta planilla, y acá pueden ser por ejemplo los centros de costo, que se evalúan los gastos, saco del sistema de los centros de costo, los montos que se erogaron de cada centro de costo. Tengo el sector acá y tengo el mes y tengo los valores que midieron cada centro de costo, ¿tá? De estos distintos sectores. Estos valores, una medición X, ¿sí? Ponele que sean erogaciones, ponele que sean el que hace control de faltas, la cantidad de faltas, medición X. Quiero saber de recursos humanos de todo el año cuál fue el valor más alto. Entonces, paso 1, elijo las celdas a controlar de recursos humanos. Hago control. Voy a formato condicional y utilizo la segunda categoría de reglas. Y quiero saber el valor más alto, entonces coloco la opción 10 superiores. En vez de 10, quiero el valor más alto, tipeo 1 y hago aceptar. Tengo remarcado en pantalla que en enero el valor 192 es el más alto de esta medición de recursos humanos. Supongamos que no ha transcurrido el año y tengo cargado solo y borro estos valores.
tengo solo enero y febrero. Transcurre el año y voy cargando datos. Marzo pasó a ser 200. Abril, 45. Si en mayo llega a tener 201, fíjense cómo automáticamente el valor que se convierte en más alto es el que se resalta. Si junio tengo 69 y en julio tengo 250, tenés que ver automáticamente cómo cambia el valor. Si enero me lo corrigen y enero en vez de 192 era 300, vean que la herramienta les resuelve ese tipo de control. Tengan o no el dato cargado, cada vez que se modifica, se evalúa la condición o la regla y aplica el formato. Para eso se utiliza la herramienta. Hago pausa. Acaban de ver entonces ejemplos de controles en este tipo de planillas de los valores más altos y los valores más bajos. ¿Cómo le fue? Ahora sí, Carolina, yo creo que le voy a sumar en el siguiente ejemplo. Voy a presentar una siguiente situación. A ver, hagamos otro tipo de controles más dinámicos. Vamos a la planilla de compras. Planilla de compras. Y acá va un control de stock o de ingresos. Voy a trabajar con la columna cantidad. Y miren el control que les voy a plantear. Yo quiero saber la cantidad que tengo cargada en esta planilla de compras. Supongamos que este es el stock actual. Y yo quiero que me avise esta planilla cuando llegue al stock mínimo. Entonces, mi stock mínimo va a ser muy variable y lo voy a cargar en una celda particular. Miren la celda N1, voy a colocar stock mínimo y propongo que mi stock mínimo sea 15. Tipeo el número 15. Lo hago más grande para que se vea. Este es mi stock mínimo. ¿Sí? 15. Lo marco en una celda específica. Repito, es un ejemplo para hacer control de lo que tengo cargado, pero un poquito más dinámico. Bien. Los datos a controlar están en la columna I. Elijo lo que tengo cargado. Desde la celda I2 hasta la celda I56. Ahí quiero hacer la verificación, el control. Voy a formato condicional y quiero ver aquellos valores que sean menores al valor que yo estoy proponiendo como mínimo. Es menor que. Cuando elijo es menor que, no es recomendable escribir el número 15 acá, porque a futuro me van a ir cambiando y decir, ¿sabes qué? Como es alta la demanda, quiero tener por lo menos mínimo 20. Después a futuro, ¿sabes qué? El mínimo va a ser 10, el mínimo va a ser 5, quiero ir cambiándolo. Entonces no quiero cargarlo en esta caja y que se mantenga fijo el valor. Y borro lo que hay acá y le digo, el valor mínimo yo lo voy a registrar según lo que tenga cargado el valor de la celda O1, donde yo cargué el valor 15. Entonces, esta regla le va a aplicar formato a las celdas que sean menores que el valor que está cargado en la celda O1, donde tipeaste el 15. ¿Con qué color lo va a hacer? Con relleno rojo. Hago aceptar y fíjense ahora que todas las celdas que sean menor al valor que está cargado en la celda O1 están en rojo. Si el valor mínimo ahora cambia y dice, mira, el valor mínimo no va a ser 15, va a ser 20, lo cambia el valor. Incorporo más valores resaltados.
Cambio el valor. Ahora van a ser, el stock mínimo va a ser 5. Van viendo que se van cambiando. Menores a 5 son todas las que tenéis en pantalla. Cambio el valor. Dice, ¿sabes qué? El stock mínimo estamos muy de bajo presupuesto. Van a ser aquellos que sean menores a 3. Enter. Fíjense que lo de más abajo solo tengo aquellos menores a 3 resaltados. Esto es una forma de darle un poquito más de dinamismo a los controles en sus planillas, con lo que tengas cargado en alguna celda. Si querés, el stock mínimo pasa a ser 30 y vas a ir viendo cómo automáticamente tu planilla va cambiando automáticamente la celda según lo que vos cargues acá. Lo toma como menor estricto. Ahí leo en voz alta y me preguntan, ¿lo toma como menor igual? La respuesta es no. Lo toma como menor estricto. La regla se llama menor que y es menor estricto. Entonces voy a decir, ¿y cómo hago para que tome menor igual? Tengo una opción que dice igual. Le agregas una regla más que diga igual. Y vos decís, ¿y no habrá una regla que se llame menor igual? Sí. Como les comenté, hay una opción que dice más reglas. Y en más reglas vos podés trabajar acá con todas las opciones. Y fíjate que acá está el menor igual y el mayor igual. Obviamente que esta hay que trabajarlo un poquito más y vos después darle el formato. Entonces, está buena la pregunta porque me da pie a cuando haga el siguiente ejemplo de control factura, van a ir entrando esas pantallas. Pero es menor estricto. Vale. Siguiente ejemplo práctico de situación. Miren aquellos que trabajan y vamos a la planilla duplicados. Con control planillas, controles de número de planes, control de número de factura, de recibo. Quiero ver si me cargaron 2 veces el mismo recibo, 2 veces el mismo número de plan. Quiero ver si la planilla está cargada con algún valor duplicado. Por el cual esta herramienta es la ideal para hacer el trabajo en esa situación. ¿Cómo controlo datos que estén cargados duplicados? Paso 1. Voy a elegir los datos que están cargados en la columna B. Repito, estoy en la hoja duplicado. Para control duplicado a mí me gusta elegir la columna completa. Yo uso control barra espaciadora o hago clic en la letra B. Elijo la columna completa. Paso 1. Y acá, como les dije, acá te sumaba en los ejemplos Carolina, es una herramienta de control. Simple control de lo que tenés cargado en la planilla. Siempre el paso 1 es seleccionar las celdas a controlar. Paso 2, en formato condicional, en alguna de las dos primeras categorías está la regla listada ahí o en más reglas que te resuelve una situación específica. Te voy a mostrar cómo chequeo duplicado con la regla que se llama valores duplicados o duplicar valores, según la versión que tengas, la última que tenés en la primera categoría. Entonces, de la celda que tenés seleccionada, yo seleccioné toda la columna B, elijo la regla valores duplicados. Lo único que tengo que elegir ahora es con qué color quiero ver los datos duplicados. Me propone rojo. Hago aceptar. Si voy desplegando un poquito más abajo de la planilla, tengo resaltado en rojo aquellos números de planes que están repetidos. Muy simple de trabajar. Lo repitamos al procedimiento con la columna A. Paso 1, elijo la columna que quiero controlar si hay datos duplicados. Elijo la columna A. Paso 2, formato condicional. Recuerden que está en la primera categoría de reglas, que se llama reglas para resaltar celdas, y es la última opción, valores duplicados. Clic y únicamente elijo el color. Yo a modo de control dejo el rojo y hago aceptar. Clic afuera, puedo ir revisando los datos y fíjate que me encuentro que la fila 7
es exactamente igual que la fila 8. Pero visualmente miren de simple que es manejar un control visual que uno por uno. ¿Y cómo es más fácil? Vamos con filtro. Pongo filtro, columna A, filtro por color, coloco los colores de celda rojo. La columna A habilita la opción de filtro por color porque tiene algún formato de celda o de color de celda de fuente esa columna. Y en pantalla me dice, mira, hay 9 de los 49 registros en los que yo tengo duplicado las razones sociales, o las tengo en rojo. Vamos con los números de planes. Filtro por color, los rojos. Y dice, mira, en total son 6 registros de los 49 que yo estoy detectando que son tanto iguales. La razón social como el número de plan. Fíjense que estas son idénticas. La fila 7 y 8, la 35 y la 36, y la 39 y 40. Un proceso de control de duplicado es simplísimo utilizando formato condicional y filtro. Borro filtro, control shift L, veo la planilla completa. Esa es una de las herramientas más prácticas en control que tiene formato condicional, verificar los duplicados. Miren ahora, hago una pequeña pausa, ¿le salió? ¿No le salió? Mi intención es mostrarles un par de ejemplos más de cómo controlar con esta herramienta. ¿Vamos bien? Bien, Paola. Miren lo que vamos a hacer ahora. Y me sirve para introducción del siguiente tema que me falta mostrar. Voy a preparar una planilla desde cero. Agreguen una hoja nueva. Hago clic en hoja nueva. Voy a preparar una hoja nueva. Supongamos que en la columna A voy a tipear legajo. En la columna B, apellido. Y en la columna C, monto que rinde. Monto a rendir. ¿Sí? 3 datos. Voy preparando mi planilla. Y supongamos, es grande. Me carga muchos datos. Le pongo todos los bordes. Y acá va un poquito del siguiente tema. En el siguiente tema te voy a mostrar paso a paso cómo sugiero yo que van a empezar a armar el que necesite armar planillas de carga. ¿Bien? Por acá va una de los primeros temas. En la columna legajo no puedo repetir el número de legajo. Y quiero tener configurada la columna A para que si lo repito el número de legajo el Excel me avise. ¿Sí? Porque son muchos legajos. Hay cientos de legajos a controlar los montos a rendir. Y quiero ese control visual. Entonces, hago la configuración que me ayude a ese control. Paso 1, elijo la columna A, que es la columna clave en donde no se puede repetir el dato o necesito controlar. Paso 2, formato condicional y elijo la opción valores duplicados que está en la primera categoría, reglas para resaltar celda. Hago aceptar y he dejado configurado la columna A para que en el caso de que alguien me cargue 2 veces el mismo legajo, el Excel me avise. Probemos. Cargo el primer legajo, el legajo 1, el legajo 2, el 3, el 6, el 7, el 45, el legajo 300, y viene alguien y me carga de vuelta el legajo 2. Automáticamente, si yo cargo de vuelta el número de legajo en cualquier celda de la columna A, me lo marca. Sigo cargando, legajo 500, 400, 100, me cargan el legajo 1. Está, y se marcan las celdas que yo tenga. Marco el legajo 2, se vuelve a marcar porque ya está cargado en alguna parte de la columna A.
simple utilización de la herramienta y te sirve para el control o para informarte visualmente que ya tenés cargado ese legajo. Ahí tenés una segunda aplicación de esta herramienta y para los valores duplicados. Veamos una tercera aplicación. Vamos a la planilla que se llama comparar OT. Planilla comparar OT. Y acá miren cómo es la situación. Yo tengo una planilla de control interna y tengo una planilla que saco de sistema. Ambas planillas la tengo en la misma hoja de cálculo. Mi planilla de control interna tengo un número de orden de trabajo de planillas pendientes. Esta es mía, la manejo yo. Y eventualmente bajo de sistema y pego acá los datos de la que el sistema tiene como pendiente. Quiero comparar si esta orden de trabajo que yo la tengo como pendiente también la tiene el sistema. Muy buena pregunta, Paola. Sí, la respuesta es sí, la leo en voz alta. Si en la celda escribo número y letra, ¿detecta también la duplicación? Sí. La respuesta es sí. Con número y letra, con letra, viste que también lo hicimos con los apellidos y nombres recién en los números de planes. Sí, la respuesta es sí. Te sirve a vos para control del número de factura, que tenés el talonario, el punto de venta, tenés los guioncitos, para los quits, que tienen los guioncitos, los quills. Simplísima la herramienta. ¿Bien? La respuesta es sí. Entonces miren esto de práctico. Tengo las dos planillas, las quiero comparar. ¿Sí? Claro, facturas. Condición fundamental. Las dos planillas tienen que estar en la misma hoja. Esto funciona si lo tenés en la misma hoja. Si la tenés en hoja distinta, vas a tener que usar buscar B, como vimos en el taller número 2. Pero si están en la misma hoja, miren de simple. Paso 1. Elijo la columna A. Tecla Control. Elijo la columna I. Quiero comparar o quiero verificar si está cargado el mismo número de orden, tanto en mi planilla interna como en la que acabo de bajar del sistema. Paso 2. Formato condicional y trabajo con la opción reglas para resaltar celdas, valores duplicados. Clic y aceptar. Lo que ves en rojo es que están en ambas planillas. Fíjate, creo que está en rojo, están en ambas planillas. Si lo vas haciendo la lectura, vas a encontrar algunas celdas que no estén en rojo en la columna A. Y eso porque en mi planilla de control interna, esos órdenes de trabajo ya estaban resueltos. O sea que fue a buscar este número y no lo encontró en la columna de la par porque la de la par solo trae los pendientes. Bien. Perfecto, vamos bien. ¿Por qué no me tomó el 91 y el 92? Porque están resueltos y no figuran allá. Vamos bien, digamos. Es esperado que si está resuelto no lo tenga como pendiente en lo que bajo el sistema, porque esta es la mía, la interna. Y vas a ver que en la columna I hay números de orden de trabajo que están sin color y es porque son nuevas órdenes de trabajo pendientes que las tengo que incorporar yo a mi planilla. De este mecanismo de simple pasos y visuales yo puedo hacer controles entre dos planillas. Te estás llevando un ejemplo adicional y aclaro, sí o sí, ambas planillas tienen que estar en la misma hoja de cálculo. No te lo permiten con dos hojas de cálculo distintas. Entonces, vas viendo situaciones que es una herramienta muy simple para controlar datos cargados. Ya que Paola habló de número de factura, vamos a la planilla que se llama correlatividad, fórmula. Planilla correlatividad fórmula y ahí hay un control que es muy habitual y reiterativo en muchas planillas de Excel. Números de presupuesto, números de factura, números de remito, todo lo que sea numeración de documentación es muy habitual el control
de si no he perdido en el medio la correlatividad de la numeración de cualquiera de esos tipos de documentos. Y hay más, digamos, presupuestos, remitos, recibos y demás. Por el cual, miren la columna B. Acá están los números de una factura que yo tengo cargada. Y algo clave, están ordenadas de menor a mayor o de mayor a menor, como quieras. Generalmente de menor a mayor, porque tiene una cronología en fecha. La ordeno al número de factura. ¿Qué se suele hacer para controlar factura? Y lo van a dejar de hacer, a mi modo de ver, porque miren, lo que yo les voy a mostrar le tienen que ganar lo que generalmente veo en las empresas. Agregan una columna a la par, elijo la columna C, control más uso yo para agregar columna, le tipeo control y empiezo a controlar desde el segundo número de factura y le pregunto, igual, esta factura menos B5 menos B4, ¿qué resultado hay? Les copio y pego en el chat qué cálculo estoy haciendo de simple, de control, resto el número de factura que está en la celda B5 menos el número de factura que está en la celda B4. Se los pegué en el chat. Si está todo bien, te tiene que dar 1. 2 clics rápido. Si no está bien, te da otro número. Te da 2, te da 3. Si te llega a dar 0, lo has duplicado. ¿Bien? Y hago el control de esa manera. Pongo filtro y me fijo lo que sean distintos a 1 y ahí tengo el problema. No se hace así los controles de factura porque le estás agregando una columna más, estás haciendo un cálculo, este dato después lo tenés que ocultar, es muy mecánico, una forma que no es recomendable. La borro la columna. Hasta ahí se entiende que muchos hacen así el control de numeración, ¿no? Control menos, borro la columna C. ¿Cómo sugiero yo que hagan el control de factura? Con formato condicional. Si tenés ordenado por número de factura, seleccionás las facturas a controlar desde la celda B4 en adelante. Segundo paso, te vas a formato condicional y vas a ver que en las reglas no hay ninguna que se asemeje a lo que el control que hiciste recién, pero sí hay una opción que se llama nueva regla. Clic en la opción nueva regla. En este sector de arriba están todos los tipos de reglas que vos veías en la opción anterior, pero agrega una más, que es la que la quiero hacer utilizar ustedes. Es la de utilización de fórmulas que determine las celdas para aplicar formato. La última. Y obviamente acá para control factura tenés que colocar una fórmula. Tenés que ir viendo qué fórmula puede ser simple para hacer este control. Y yo voy a hacer la misma fórmula que les copié en el chat. Le voy a preguntar si B5 menos B4 llega a ser mayor a 1. Les copio en el chat qué fórmula estoy escribiendo ahí. ¿Por qué B5 menos B4? El mismo control que hice recién. Y es como colocar la primera fórmula y copiarla hacia abajo. ¿Viste? Cuando copié la fórmula yo, le pregunté el número de factura que está en la celda B5, restarle el número de factura que está en la celda B4 y preguntarle si es mayor a 1. Eso le estoy diciendo en la fórmula. Si eso llega a ser verdadero, yo voy a aplicar un formato, miren dónde hago clic, que me resalte dónde se ha perdido la correlatividad. Voy a presionar relleno y algo muy visual, le coloco un relleno amarillo. Repito, hago aceptar. Esa celda que yo te pegué en el chat, la escribís, como es una fórmula, arranca con el igual, no olviden colocar exactamente como está en el chat. Si llega a ser verdadero esa fórmula o pregunta, en formato le doy un relleno que me sirva para detectar en qué situación llegó a ser mayor que 1, 2 facturas correlativas. Hago aceptar y en pantalla tengo que tener en resaltado
en donde he perdido la correlatividad. Me marca la fila 9, donde está la factura 7712, porque la siguiente factura es la 7714. Más abajo me marca la factura 7740, porque perdí la 7741. Eso es un mecanismo de control muy simple para verificar, y ya la puedo tener en mi planilla. Y si estos datos se borran, cada vez que yo vaya tipeando número de facturas, número de recibo, número de presupuesto, de control, si yo llego a perder la correlatividad, se pinta. Eso es algo muy práctico y simple de aplicar. Hago pausa. ¿Cómo le fue? Los leo un poquito. Control de sus planillas. Simple. ¿Sí? Ahí los leo a ver. Bien, Antonella. Bien, Guadalupe. Controles, sí, muy simple. Después cuando vean el video, ¿qué es lo que suele pasar? Este ejemplo está muy simplificado porque generalmente los números de factura no aparecen así. Está el punto de venta, está el talonario, está la letra si es factura A, factura B, si es nota de crédito. Hay un montón de números. Pero si se la trabaja un poquito, esa fórmula simple que yo te puse, si la trabajas con la función derecha, que también puede ir ahí, y le resta la función derecha con valor y demás, pregúnteme, hágame la consulta, Carlos, yo tengo esta planilla, ¿puedo aplicar lo que vos me mostraste en la clase? Sí, yo te guío un poquito más, un pasito más, pero vean que son herramientas simples. Bien, último ejemplo que pretendo mostrarle con esta herramienta, que era una propuesta que estaba ahí en el flyer, y es la siguiente. Carlos, me mostraste en los duplicados, vuelvo a la planilla de duplicados, me has mostrado cómo resalto los duplicados y cuál trabajar los duplicados visualmente. Mostrame también entonces la siguiente herramienta que te propongo en el flyer, de estos valores duplicados, borrarlos. Acá son poquitos, pero mira si tengo una planilla de muchísimos valores, de 5000 filas, no me hagas hacer uno por uno la eliminación. ¿Existe alguna herramienta que lo elimine? Sí. Miren cómo se trabaja. Paso 1, yo recomiendo tener la planilla resaltado los duplicados para que visualmente vayas viendo en dónde están las cuestiones a borrar. Fíjate que la fila 7 es idéntica a la fila 8. La herramienta que yo te voy a mostrar va a dejar la fila 7 y va a borrar la fila 8. Si se llega a repetir más abajo, borraría también la siguiente. ¿Bien? Pero se queda con el primer fila correcta y la otra las va borrando. ¿Sí? Depura el listado. Fíjate más abajo que la fila 28 no es exactamente igual que la 29. La va a mantener a las dos. Son dos planes distintos. Lo que sí va a hacer es borrar esta fila y se va a mantener esta fila. Algo práctico en depurado de datos. ¿Cómo se logra depurar esas planillas con el Excel? Con estos siguientes pasos. Paso 1, te parás en cualquier celda de la planilla que querés depurar, eliminar sus duplicados. Paso 2, vas a trabajar con el menú Datos. Clic en el menú Datos. Paso 3, en el menú Datos vas a detectar una opción que está en este grupo de opciones, herramienta de datos, ubicala al grupito de opciones, herramienta de datos. Te va a servir mucho saber que está a la par de texto en columnas. Si encontraste texto en columna, la opción se llama quitar duplicados. Repito, te paras en cualquier celda de la planilla a depurar, te vas al menú datos y vas a encontrar en el grupo herramienta de datos la opción quitar duplicado. Le hago clic. Está a la par de texto en columna, que ya la vimos en el taller. Bien. ¿Cómo trabaja esta herramienta? Se selecciona toda la planilla y te dice, mira, estos datos tienen encabezado, yo voy a controlar todas las columnas.
¿Qué quiere decir que va a controlar todas las columnas? Bueno, si encuentro filas idénticas, las borro. Bien, eso te quiere decir que tildo todas las columnas. Controlo todas. Bien, hago aceptar y te dice Microsoft Excel, 3 valores duplicados, encontrados y quitados. Te quedaste con 46 valores únicos que permanecen. Hago aceptar. ¿Qué te dije? La fila 7 la mantuvo y la 8 ya la borró. Más abajo. Esta fila las mantuvo porque controló todas las columnas. Son 2 números de planes distintos, cantidad de cuotas distintos, montos distintos. Más abajo, fíjate que se quedó con 2 valores, había uno que estaba más, lo borró. No estoy seguro cómo lo hizo, hago un deshacer y reviso qué tenía antes, o hago un rehacer y veo cómo lo aplica. Borra los duplicados y lo hace automático de toda la cantidad de filas que tengas. Esa herramienta clave para que ustedes puedan trabajar en depurado de planillas. Quitar duplicados se llama. Fantástica. Le haces un clic y la comparás. Miren para que también la podés utilizar a esta herramienta de depurado. Fíjense la planilla de correlatividad. Correlatividad fórmula. Te dicen tarea, razones sociales de estas facturas. Hay muchos consumidores finales, hay muchos anulados. Haceme un depurado de las razones sociales. Ponémelo en una nueva planilla a las razones sociales, pero no me repita, mira todos los consumidores finales que hay, todos los anulados. Fíjate que hay datos que no quiero verlos, digamos. Quiero uno por cada valor. ¿Cómo lo haces? Miren, paso 1, repito, estoy en la planilla correlativa fórmula, selecciono las celdas, me las copio y como ese proceso lo quiero hacer depurado en otra hoja, los copio, control C, hago una hoja nueva, con enter lo pego, copio y pego. Acá están todas las razones sociales. Bien, quiero que me depuren esto, está hay muchos repetidos. Clic en quitar duplicados y hacer aceptar. Te dice 20 valores duplicados encontrados y quitados. Te quedaste con 17 valores que permanecen. Aceptar. Listo. Proceso realizado. Acabas de ver cómo esta herramienta te permite hacer ese depurado que tenés en tu planilla. Lo repitamos, miren, con la planilla ventas. Planilla ventas. Te dicen, Carlos, quiero ver, por ejemplo, de la planilla ventas, los clientes, que fíjate que tengo muchos repetidos. ¿Cómo puedo hacer ese depurado? Hagamos la secuencia. Paso 1, selecciono todos los clientes, desde la celda C2 hasta la C42. Los copio. Lo pongo en una hoja nueva, los pego. Copio y pego en una hoja nueva. Clic en quitar duplicados y hago aceptar. Te quedaste con 23 valores duplicados entrados y quitados. 18 valores únicos permanecen. Aceptar. Bien. ¿Por qué están en rojo? Porque me copié los datos y la configuración dice lo que era en SA, resaltarlo en rojo. Así, che, sacame los colores. ¿Cómo era quitarle el formato condicional? Inicio, formato condicional y esto está práctico. Dice, borrame las reglas de la celda seleccionada de toda esta hoja o entras al administrador de reglas y lo borras. Pero tengo esta de toda la hoja. Depurado acá en una planilla nueva. Entonces, vayan viendo cómo le encuentran la vuelta a la utilización de esta herramienta. Simple, práctica, secuencia de pasos, si son ordenados, ustedes lo van a poder lograr
aplicarla en alguna situación. ¿Cuál es mi idea? Cuando vean el video, cuando vean en qué se utiliza, hagamos dos ejercicios. Wow, ¿y este? Bueno, en la cartilla de ejercicio dice, mira, formato condicional. Hagamos uno, lo hagamos juntos y para que en el video quede grabado cuál es la idea de hacer alguna práctica hasta que vos la llegues a utilizar la herramienta. Dice, en la página 3 dice, ejercicios prácticos de formato condicional. Importante, aplicar los pasos para usar la herramienta. El paso 1 es seleccionar las celdas a dar el formato. El paso 2 es elegir la opción formato condicional del menú inicio. Y el paso 3 es elegir una regla que esté en alguna categoría. Bien. Visualmente voy viendo alguna secuencia, alguna ventana que me ayude a recordar cómo se utilizaba la herramienta. Porque si en 15 días vos no utilizás esta herramienta, es una alta probabilidad que luego no la puedas volver a aplicar. En la frecuencia del uso es donde aprendes también, ¿no es cierto? ¿Y cuál es otro objetivo que yo persigo? Que sepas que existe la herramienta. Quizás que en 15 días que no lo usaste, no te acuerdes ni cómo arrancar. Pero si recordás que existe la forma para poder hacer un control, existe la forma para hacer un quitado de duplicado. Y como hiciste un curso corto específico de esos temas, decía, bueno, está en algún video que Carlos me mostró. Si no te acordás y no querés ver los 4 videos de 8 horas de curso, decís, me haces un WhatsApp. Carlos, ¿te acordás en qué clase lo vimos? Sí, lo vimos en la clase tanto, mirá el minuto tanto, yo te doy un paso a paso, te copio esto, fíjate si lo puedes resolver. Ya tenés un ejercicio, una gimnasia a quien acudir, ¿bien? Ese objetivo presente. Es ambicioso, pero ustedes lo van a lograr. Si no, lo probemos y cuenten con eso. Miren cuál es el primer ejercicio. El libro que hay que trabajar es formato condicional. Hay una hoja que se llama ejercicio 1 y hagamos alguno de estos. En esta secuencia dice, resaltar con relleno amarillo si el total supera los 1000 pesos y con verde si son menores a 1000 pesos. Lo hagamos. Me voy a la hoja ejercicios. Ejercicio 1. Vieron que es muy práctico hacer botón derecho y encontrar la hoja. Columna total. La columna total, columna I. Paso 1, selecciono todas las celdas. Y acá hay una cuestión. Se selecciona la celda esta, la 68. Le dije, esa no la quiero evaluar porque el total es y ya no es lo que yo quiero. Tecla Shift presionada y la flechita para arriba. Corrijo la selección. Si te vas para abajo, seguís seleccionando. Selecciono y ahí tenés algo que lo podés ir mejorando. Pinto la celda a controlar. Vuelvo a leer la consigna. Si supera los 1000, esa columna va en verde. No, en amarillo. Si supera los 1000, en amarillo. Y en verde, si es menor a 1000. Formato condicional. Si es mayor que, tipo el valor 1000. ¿Qué color es? Amarillo. Este valor lo escribís. Aplica formato a la celda que sea mayor que 1000 en color amarillo. Aceptar. Aquellas que sean menores e iguales, te dicen. Buenísimo, ahí que lo que preguntaron. Acá este es menor que, tipeo 1000. Lo coloco en verde. ¿Qué pasa con lo que son iguales a 1000? Que si vos te pones a ver acá, che, no hay ninguno 1000. Pero ¿qué pasa si llega a haber alguno igual a 1000? Le tengo que configurar aquellas que son igual a, tipeo 1000 y elijo color verde, según lo que dice la consigna. Y hago aceptar. Hice 3 reglas para poder realizar esta consigna. Fíjate que dice que son menores o iguales, pero dice acá.
hiciste en una secuencial de paso y ahora lo haces así porque te mostré 2 ejemplos de cómo hacer la herramienta. Pero queda en el video la resolución. Dice, siguiente, resaltar con rojo los 3 importes más altos de la columna total. ¿Cómo hago eso? Pinto, teniendo la precaución de no pintar el último valor. Formato condicional, segunda categoría, ahí están los 3 valores más altos, los 3 valores más bajos, arriba del promedio, debajo del promedio, acá están. En 10 superiores, 3, lo escribo y quedan en rojo. Aceptar. En el rojo tienen que estar los 3 valores más altos. Control, control, control. Visual. Recuerden que después podés aplicar filtro. Y creo que lo pido. Realice filtro por colores. Muestre los rojos, por ejemplo. Pongo filtro. ¿Cuáles son los colores rojos? Filtro de la columna total. Tengo habilitado el color. Acá están los rojos. Son 3. Son los 3 valores más altos. Con esta secuencia de pasos mi intención era que quede, ¿sí?, grabado en cómo manejo esta forma de controlar sus planillas, utilizar filtros y vean de simple del manejo de la herramienta formato condicional. Los otros ejercicios se los dejo para que ustedes los hagan siguiendo el video. Fíjense que después le hago trabajar con duplicados, eliminar reglas con duplicados que indiquen en dónde está la opción quitar duplicado. Hoy te acordás, el que tiene versiones nuevas del Excel ya dejó de ser una intriga, porque antes, mirá la cantidad de botones que tiene cada menú. Yo te decía, che, había una opción que era quitar duplicados. Ya las versiones nuevas del Excel, fíjense que tiene acá buscar. Te la cuento, el que no la tiene, buscar. Che, ¿cómo se llamaba la opción duplicados? Vos tipeás ahí, escribís la búsqueda y dices, mirá, acá está quitar duplicado. ¿Esa querés usar? Ya no necesitas saber en qué menú está. Pero si es que tenés las versiones nuevas. Las versiones viejas tienen que tener memoria en dónde estaba cada una de las opciones o un atajo en teclado. Bien. ¿Han visto entonces la propuesta que estaba en el flyer de formato condicional? Una herramienta súper simple y repito, también la pueden utilizar esta herramienta dentro de las tablas dinámicas, que es lo que vieron en el taller pasado. Hago una pausa si alguien necesita consultar, pero es bastante simple. Está el espacio. Mientras tanto, vayan abriendo el libro, validación libro. Lo voy abriendo en pantalla y vemos un tema también muy simple para que se lleven y empiecen a preparar buenas planillas de carga, ¿sí? Cómo cargan buenas planillas, cómo las presentan, cómo las resuelven, ¿sí? Me dan el OK cuando tengan abierta esta planilla que se llama validación libre. Listo. Bien, Silvana. Bien, Marianela. Le voy contando, este curso yo lo repito todos los meses. Yo hice ahora 2 en febrero porque el primer grupo éramos 30 personas, que ese es mi límite. Y a los demás ya no lo... Entonces decidí hacer este que es de la última semana para ustedes, digamos, un grupito que me habían pedido. Ustedes son 10 personas. El siguiente curso del mismo temario lo inicio el 15 de marzo, ¿sí? Si tienen algún conocido algo, yo les voy a ir enviando el flyer. Creo que también les llegó el flyer del siguiente nivel para el que le gustó tabla dinámica, para que vean cómo se usan las herramientas de visualización de datos. Arranco el lunes. Ahí si tienen algún conocido que les guste tablas dinámicas, que sepan ustedes que la están utilizando esa herramienta, muestro lo que se llama
Power BI, que es una herramienta que tiene el Excel. Se la muestro en pantalla. Es un software aparte, que es este, que se instala y sirve para visualización de datos, ¿sí? Para hacer resúmenes, al estilo de cómo manejar una dinámica. Si sabes hacer una tabla dinámica, este curso ahí, estoy abriendo Power BI Desktop, se instala, es gratuito, que tiene Microsoft para visualizar datos. Es el siguiente curso. Es una herramienta que necesita un poquito de memoria RAM, miren que recién está arrancando, pero es como hacer tablas dinámicas o dashboard, no sé si alguna vez, tableros de resumen de información. Entonces la herramienta se llama Power BI Desktop. Muy práctico y este es el que dicto el taller del día lunes. Lo utilizo a estos resúmenes tanto dentro de esta herramienta y también hago trabajo con tablas dinámicas avanzadas. ¿Sí? Es como para contarles más o menos en qué, si ustedes van conociendo la herramienta, qué más hay, si te gustó tabla dinámica, si te gustó alguna otra, es la que le sigue. Bien, bueno, ahora me concentro en el último tema del taller. El último tema del taller es preparar bien planillas. ¿Qué quiere decir preparar bien planillas? Supongamos que la consigna es que vos tengas planillas para cargar. Las tenés que preparar. Entonces, primer consigna es, aunque parezca obvio, organizar sus planillas teniendo en una organización de columnas y en cada columna colocarle una etiqueta que identifique lo que se cargue abajo de esa etiqueta. Algo por ahí es obvio, pero hay alguien que dice, che, yo esto lo hago siempre, porque te lo mostraron, te lo enseñaron, que abajo de la columna fecha, acá vas a tipear fechas, vas a cargar fechas. Bien. Abajo de sucursal, acá vas a escribir las sucursales. Esa es la organización del Excel que se recomienda, que vayan colocando títulos a columnas de un título descriptivo de lo que vayas a colgar abajo. Bien. Desde ese punto de partida, que tiene que estar aclarado, el siguiente tip que tenés que tener en cuenta es si en la columna fecha, que es la columna A, en esta celda que vos tenés acá abajo del título, querés hacer un control adicional para mejorar la carga de esta planilla, de que exijas que siempre te carguen fechas acá. Porque vieron que fechas, si te lo cargan mal, la hago más ancha, después no va a poder usar filtros, después no va a poder usar tablas dinámicas, no va a poder usar búsqueda por fechas, comparación por fechas. Entonces vos querés mejorar la carga de tu planilla y que en la columna A, abajo del título, siempre se carguen fechas. Y acá aparece la herramienta que les muestro ahora para este preparado de planilla. La herramienta se llama validación de datos. Muy simple, te la muestro con un par de ejemplos. Miren cómo le exijo al Excel que abajo de la celda A2, desde la celda A3, selecciono hasta la celda A15, ya que estoy manejando una planilla así. Quiero exigir y configurar estas celdas que pinto, que es el primer paso, que solo se ingresen fechas. El paso 1 es seleccionar las celdas a configurar para que se carguen bien los datos. Paso 2. La opción que te quiero mostrar está en el menú Datos. Y en el menú Datos, a la par de texto en columnas, o a la par de quitar duplicado, está la opción que se llama Validación de datos. Es un tilde verde y un círculo rojo de prohibido sobre una celda. Ese es el icono. Le hago clic y aparece esta ventana. ¿Cuál es la idea? De la celda que vos tenés pintada, vas a configurar una validación de datos y que sería que permitís cargar en estas celdas que seleccionaste. Fíjate que acá en permitir dice, vos permitís cargar cualquier valor. Yo quiero exigir que en esta celda solo se permita cargar fechas. Hago clic en donde dice cualquier valor o en esta flechita y elijo fecha. Bien. Repitamos la consigna. Preparar buenas planillas de carga. Ahora, ¿qué fechas querés que se permitan cargar?
Y acá te propone entre qué, o mira todas estas condiciones, cuáles son tus fechas válidas que vos permitís cargar. Y bueno, le puedo decir, mira, estoy cargando planillas del 2022, entonces le digo, mira, fecha inicial, 1 de enero, tipeo del 2022, y fecha final, 31 de diciembre del 2022. ¿Por qué hace ese control? Y viste, tengo el pibe que me carga las planillas y por ahí me tipea el año 2021, todavía ya estamos en marzo y me sigue tipeando 2021. O cuando estoy cargando la fecha de la factura, me aparecen facturas del 2021. Cada vez que las cargo, bueno, que me avise, capaz que están mal clasificadas. Un X motivo. Entonces, de la celda que yo tengo seleccionada, le configuré una validación de datos solo permitiéndole cargar fechas y fechas que sean del 2022. Escribo 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022. Completo. Día, mes y año. Hago aceptar. Así de simple es el control. Parate en la celda 3 y siempre uno está apurado y dice, hoy es 3 de marzo. Tipea el 3 y da enter. Porque está apurado. Te sale un mensaje en pantalla. Cargaste algo mal. ¿Qué te dice? Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidos para esta celda. Nadie lee los mensajes, le da un enter más fuerte y vuelve a darle enter. No te deja avanzar. Sigue el mensaje. Por ahí, ¿cuál es el comportamiento más reiterativo? Gente no dice reintentar, la gente dice, bueno, cancelemos. El cancelado te borra el dato que está malo. Entonces vos decís, a ver, tipeo 3 de marzo del 22. Me permite cargar, ingresa el dato. Entonces, esa es la última herramienta del taller. Buenas cargas de sus planillas. Viene alguien y te dice 3 de marzo y está el descuidado, sigue cargando 2021. No te deja. A pesar de qué fecha, pero no está entre el rango que vos le exigiste. Le hiciste bien la configuración. Cancelo. Bien. Ahí tienen un primer ejemplo. Te tengo que mostrar un par de ejemplos más para que les veas utilidad de la herramienta. ¿Está? Esa es mi intención. Avanzo con el segundo ejemplo. ¿Sí? Miren la columna sucursal. Y miren esto que me pasaron en varias planillas. Vos decís Jujuy. ¿Qué problema hay que te carguen Jujuy? Hay problemas. En alguna planilla te lo cargan Jujuy, en otra te lo cargan San Salvador de Jujuy, y en otra te cargan SS Jujuy, y hasta en alguna te cargan Jujuy un espacio, Jujuy en minúsculas, Jujuy en mayúsculas. Yo quiero que me carguen bien Jujuy y Salta. Algunos ponen Salta, otros provincia de Salta. Miren, Buenos Aires, la abreviación, Buenos Aires en plural, en singular. Bueno, quiero unificar la columna B y que me carguen bien el nombre de la sucursal, el punto de venta, lo que sea. Voy a proponer esta configuración. Vamos con los pasos. Paso 1, selecciono las celdas donde quiero hacer el control. ¿Sí? B3 hasta B15. Paso 2. Hago clic en la opción validación de datos. Paso 3. Configurás de la celda seleccionada lo que permitís cargar. Y lo que vas a permitir cargar en este segundo ejemplo va a ser una lista de posibles valores. Elegís la opción lista. Esos posibles valores los vas a cargar en la caja que dice origen. ¿Cómo lo vas a cargar? Como vos realmente querés que se tipeen ahí en esa celda esos valores. Salta, punto y coma, Jujuy. El valor 1 lo separás del valor 2 con un punto y coma, sin espacio, nada. Pegué en el chat qué es lo que escribí. Son esos los dos valores posibles. Salta, punto y coma, Jujuy. Hago aceptar. Así de simple es decirle al Excel que en esa columna solo permita
dos posibles valores y te presenta una flechita para abajo para que vos elijas qué valor cargas. Lo mismo lo puedes tipear. Fíjate que salta, si lo tipeas bien, lo carga. A Jujuy, si lo tipeas bien, lo carga. Pero si alguien te carga San Salvador de Jujuy, no te deja cargarlo porque no coincide con lo que vos le configuraste en la validación de datos. Herramientas simples si las hay. ¿Qué va de la mano este ejemplo? Siempre aparece Tucumán. Siempre aparece Catamarca o una opción más. ¿Cómo lo agrego a esa opción más al listado? Si che, me quedé corto, veré que se agregó una opción más, un punto de venta, me olvidé de tipearlo. ¿Cómo lo reconfiguro esto? Simple. Seleccionas las celdas donde tenías la configuración, porque la estás preparando la planilla. Haces clic en validación de datos. Te aparece la configuración. Te paras al final de la caja. Punto y coma, Catamarca. Punto y coma, Tucumán, como querés que se cargue. Y lo agregás. Copio y pego en el chat. En esa cajita no utilicen las teclas de direcciones de su teclado. Ubíquense siempre con un clic con el mouse para que no le agregue. Si vos apretas las teclitas acá aparecen dirección de celda. Aceptar. Fíjate que ahora ya tenés como nuevas opciones. Miren si no es simple la herramienta. Y voy a decir, che, Carlos, bueno que yo tengo mi listado de sucursales, mi listado de conceptos, mi listado de centro de costo, de proveedores, de clientes. Yo los tengo en mis planillas. Mira si tengo 75 sucursales, las tengo que separar con punto y coma. ¿Qué pasa en aquella situación? Por ejemplo, hagamos concepto. Concepto, mirá, los tengo acá, en la columna acá. Ya están, lo tengo en algún lado de la planilla. Lo puedo utilizar, o cliente. Tengo una planilla con mis clientes. ¿Lo puedo utilizar? Sí. Si ya tenés en alguna parte de tu libro un listado que los querés utilizar, mira los pasos que vas a hacer. Paso 1, siempre seleccionen la celda en donde ustedes hacen el ingreso de datos y quieren configurar una buena carga de datos. Y acá una pausa. ¿Sobre qué columna vas a hacer esto? Mi consejo es que no lo hagas sobre todas las columnas. Elegite las columnas clave, las columnas donde vos necesites buena carga. No te la hagas en todas porque después va a ser como un arma de doble filo, va a ser un plomo cargar tu planilla. Lleno de errores hasta que te acordes qué configuración le hiciste. Las claves, la que donde vos sí necesites una buena carga de datos, ¿sí? ¿Por qué te muestro tantos ejemplos? Para ir dándote una variedad. Bien, continúo con el ejemplo 3. A los conceptos ya lo tengo en alguna parte de mi planilla. Entonces, paso 1, celdas que quiero hacer la configuración. Paso 2, validación de datos. Estoy trabajando con la configuración de lo que quiero permitir en las celdas seleccionadas de listas posibles. Y en lista, en origen, no es necesario retipear los valores, por el cual titila el cursor ahí y elijo la celda donde están cargados los valores. Desde cobro de consulta con el botón izquierdo sin soltar hasta librería. Lo ves preseleccionado, lo ves que lo escribió, te copio y pego en el chat por si no se llega a ver clarito. En origen dice que es igual a lo que está cargado desde la celda K5 a K14. Y algunos dicen, che, Carlos, ¿por qué no te elegí un par de celdas más vacías abajo por si llego a cargar más valores? Lo elegí hasta la K16, K17. Y haces aceptar. Te paras en cada una de las celdas y ya tenés el listado automático que toma los valores que están cargados de la celda K5 a la K que vos hayas elegido. Lo puedes tener ese listado en esta planilla o en cualquier planilla de este libro. Alguno me va a decir, Carlos, ¿y habrá algo más dinámico para que si va creciendo el listadito este se agregue? Sí, existen. Después si quieren me lo preguntás, está con el trabajo de tabla, pero miren de simple que es. Manejo de configuración
simple que se llama validación de datos. Y último ejemplo, y ya les digo, para mí, la forma práctica de trabajar con esta herramienta, los valores numéricos. Este listado que yo elijo acá, solo permite que elijas una única columna. La celda que quieras, pero una única columna. No puedes elegir así, en los listados que armás. Solo una sola columna, ¿ok? Y miren estos ejemplos, y no sé si concuerdan conmigo. En el Excel, donde más errores de carga en cuanto a números son los valores decimales, porque el punto decimal, el separador de los decimales, mejor dicho, el carácter separador de decimales, en algunas computadoras es el punto y en otras la coma. En el 99% es la coma el que separa el decimal. Por el cual, si vos en una planilla le cargas mal el decimal, tenés problemas, porque después no te lo suma, te lo alinea a la izquierda. Si querés hacer un preparado de una buena planilla, miren, elijamos todas estas celdas, desde la F3 hasta la H15. ¿Sí? Ahí van valores numéricos. Con decimales, entonces, quiero configurar una validación de datos, ya que ahí van valores numéricos, en permita números decimales. Fíjate que también puede exigirle solo números enteros. Números decimales. ¿Entre qué valor y qué valor? Mirá, no sé el valor mínimo y el valor máximo. Lo único que sé es que tiene que ser mayor que 0. En vez de entre, mayor o igual que, y yo escribo el 0. Aceptar. La configuro. ¿Sí? Valores decimales mayor o igual que 0. Ya están configuradas la planilla. Entonces, si alguien me tipea el número 2, perfecto. Ingresa. Es como hubiese ingresado 2,00. Mirá cuando ingresas 2,5. Perfecto. Ingrese. ¿Qué pasa si alguien viene y me dice 2,5? ¿Qué es el error más típico en el ingreso de decimales? No me va a dejar ingresar. 2,5 no vale. ¿Sí? Porque tu separador decimal en tu computadora es la coma, no el punto. Ahí te ahorras un montón de dolor de cabeza con esta configuración. Y el último que me interesaría, porque está Silvana, con las horas. Con las horas, mirá, Silvana, columna E. Selecciono las celdas a configurar y en validación de datos tiene para permitir cargas correctas de horas. Por ahí si te están llenando esa planilla de control horario, decirle, mira, hora correcta, quiero que sean entre las 8, 2.00 hasta la hora final 21, 2.00. Tenés que colocar los dos puntos que separa la hora con los minutos. Entonces, la hora vos le cargas 8, 2.00, 21, 2.00. Este grupo de celda solo permite buena carga de hora. Si alguien viene y te dice, mira, son las 9 espacio A, es una buena carga, 9 AM. 1 espacio P, es buena carga, es hora y es entre las 8 y las 20. Si alguien viene y dice, mira, bueno, son las 8 y da Enter, no señor, está mal cargada tu hora. Tiene que ser un valor de carga de hora correcta. Un valor para la hora, 2 puntos y un valor para los minutos. A ver, 8, 2.00. ¿Sí? 8, 2.30. Sí, y ahí controlas el ingreso. Así de simple es preparar buenas planillas. ¿Qué más tendrías que saber? Ya te mostré 5 o 6 ejemplos de lo más típico. ¿Viste que te hice seleccionar hasta la celda 15 de cada columna? Mirá, estoy en la celda B15 y tengo esta configuración. La B16 no la tiene. Fíjate con la C. C15 la tiene, C16 no la tiene. ¿Qué pasa si sigue creciendo mi planilla?
y quiero seguir copiando esa configuración a la celda de más abajo, simplemente me ubico en la última, estoy en la celda B15 y arrastro, como si copiaras cualquier planilla de Excel, esa configuración, esa celda hacia abajo. Y ya tengo la configuración. De nada, Silvana. Repito, si tenés planilla de este estilo, que son rangos de celda, te parás en la última que tiene la configuración y arrastras como si copiaras la celda hacia abajo. Y le copia la configuración. Cosa que si tenés organizada la carga de planilla, te puede ser útil. ¿Qué te recomiendo yo para que armes una buena planilla? Miren, agreguen una hoja nueva y hagamos un ejemplo. En la hoja nueva voy a colocar planilla de ingresos de personal. Recuerden que el objetivo es preparar buenas planillas. Fecha, hora, apellido, hora de salida. ¿Sí? Supongamos. Y acá le coloco actividad. Voy armando la planilla. ¿Qué es lo primero que se carga? Los títulos de la información que vos querés registrar abajo de esos títulos. Segundo paso que yo sugiero que se haga. Te parás en el primer título y convertís desde el menú inicio a este título, le das formato como tabla de Excel, que lo había visto en el grupo estilo. Te paras en el primer título, dar formato como tabla y te elegís uno, que después lo podés cambiar. Cuando lo elegís, le vas a tildar la opción, la tabla tiene encabezados y haces aceptar. Si tenés que agregar columna y demás, la agregás, pero trabajas así. Avanzo. Repito qué hice, hago un deshacer. Tenía los títulos que ya fui armando, que son los primeros. Me paro en el primer título y en el menú inicio le doy formato como tabla Excel con esta opción. Elijo un formato, le tildo esta opción de la tabla tiene encabezado y hago aceptar. Bien. Ese formato, color lo puede cambiar y demás. Luego, ¿qué hago? La primera celda donde se vaya a cargar fecha, le hago una validación de datos, me paro en la celda primera abajo del título de fecha, datos, validación de datos y le digo, voy a permitir fechas y le digo mayores o iguales que el 1 de enero del 2022. Mayor o igual que y tipeo 1 de enero del 2022. Aceptar. Hora. ¿Cuál va a ser la hora de entrada? Le hago una validación de datos que sean de hora y la hora de entrada tiene que ser entre las 8 en punto y las 8, 2.10. No más de esa hora. Entre las 8 y las 8 y 10 de la mañana. Aceptar. Y así voy armando cada una de las validaciones. ¿Cuál es el plus de tener esto como tabla de Excel? Yo cargo una fecha en la celda 4. Control coma es la fecha del día. Cargo la hora, 8 en punto. Tecla Tab, cargo el apellido, Delgado. Hora de salida, no hice validación, 9, 2 puntos. Actividad, control. Presiono Tab y esta tabla de Excel se agranda, se expande y copia automáticamente la configuración hacia abajo. Por ejemplo, le erro, pongo 3 y trato de dar Enter o cambiarme de celda y no me deja. Ese es el plus de tener en tu planilla de Excel lo que se llama una tabla de Excel. Y ahí con validación
lo tenés logrado y no tenés que tener el control que hice yo recién de arrastrar la configuración. Ahí tenés un plus y es mi recomendación. Si ven esta parte del video, recomiendo que armen tablas de Excel y solo configuren la primera celda con la validación y las celdas siguientes van a ir tomando esa configuración. Puedo cancelar, tipeo bien la fecha del día, tipeo una hora de ingreso, ¿sí? Acá va, por ejemplo, Arauz, ¿sí? Y voy tipeando actividad. Tecla tabulador y se va expandiendo. Es mi recomendación para las planillas. Si che, Carlos, había que poner una planilla más, una columna más esta planilla. Te paras en la celda donde iría y, por ejemplo, ahí firma, se expande también a la derecha, se expande la columna, tiene el formato, es fantástico el manejo de tablas de Excel. Sugerencia para que trabajen así. ¿Cómo terminó el curso habiéndoles presentado esta herramienta? También sirve para controlar. Miren la planilla facturas. Planilla facturas. Mira la columna condición. Algo que te puede... Marianela, ¿cómo agregué firma? Simplemente me ubiqué en la celda. Mira, voy a hacer un deshacer. Me paré en la celda F3. Escribí la palabra firma y di enter. Automáticamente se expande la tabla de Excel, automáticamente le pone el filtro, el formato y forma parte esa nueva columna de la tabla. ¿Sí? Pone automáticamente. La misma tabla tiene filtro, lo puedes quitar los filtros, activar los filtros y ya, pero esto es todo un objeto. Y así como les recomendé a las tablas dinámicas, primer paso a hacer la tabla de Excel, es fantástico que empiecen a adoptar esta forma de trabajo. Bien, Marianela. Avanzo, miren, con factura. Y el último ejemplo. Esto te va a pasar a vos mañana. Che, yo tengo ahora que una planilla y mira lo que es condición y mira lo que es total de comprobante. Total de comprobante, la fila 23, tiene un número, mira, típico, que se tipió con un decimal. Y condición, fíjate cómo han escrito responsable inscripto de las distintas maneras posibles. Si ponen filtro, te vas a dar cuenta de las distintas formas que se tipió consumidor final, exento y responsable inscripto. Y en comprobante, los valores que están mal cargados en valores numéricos siempre están al final. Después del valor más alto aparecen los vacíos, los errores y los textos. Bien, estás en esta situación mañana y decís, mira, quiero controlar la condición. Pinto la columna de condición desde la celda D2 hasta la D38 y a pesar de que el dato ya esté cargado, le agrego una validación de datos. Menú datos, validación de datos. Repito, situación de que la planilla ya esté cargada, no la estás preparando, pero mira de simple que es. ¿Qué voy a permitir en esa celda? Una lista. Y yo digo cuáles van a ser los valores buenos y los escribo. Estoy tipeando estos valores. Se los pego en el chat. Separado por punto y coma, que ya están cargados ahí. Les digo, los valores buenos son esos tres. Aceptar. Los valores numéricos, me los pinto a todos. Estoy en la celda E2, Control Shift para la derecha, Control Shift para abajo. Todos estos son valores numéricos. Le doy un formato, me voy a datos, una validación de datos, y le digo, mira, son valores decimales mayores o iguales que, y le digo 0. ¿Por qué hago eso? Porque son columnas, datos, que me interesan que estén bien cargados. Pero si ya están los datos cargados, miren esto.
A la par del botón de validación de datos hay una flechita para abajo. ¿Sí? A la par del botón, sobre el mismo botón, a su par, hay una flecha para abajo. Esta es la opción que les quiero mostrar. Existe la opción de rodear con un círculo los datos no válidos. Le hago un clic. Y si hiciste ese proceso de aplicarle la validación, chequea cada una de las celdas que tenés validada y te la redondea con un círculo a aquellas celdas que no están cumpliendo con la configuración, por el cual te marca cuáles son las celdas a corregir. Y las podés ir corrigiendo, verificando, y si querés corregirla luego, el mismo botoncito y lo borra los círculos. Repito, luego de configurarlas, a la par del botón está la opción rodear con un círculo los datos no válidos. Ahí lo dejo un ratito, a la par del botón de validación de datos, y con esto sería muy práctico que la empiecen a utilizar a la herramienta en las planillas que ya tengan cargadas. Bueno, doy por finalizado el taller. Esa es la consigna. Hay unos ejercicios de validación de datos. Si ustedes ven el video, es cortito, una herramienta muy simple. Si lo quieren aplicar, ahí tienen en la guía. Si quieren consultarme, me consultan, me tienen en WhatsApp. Si en algún momento necesitan un refresco, no duden en escribirme. Yo a la mañana estoy como para responder, estoy más disponible. A la tarde ya estoy en talleres, por ahí el celular me lo toco, pero cuando estoy en talleres es más complicado a la tarde, pero a la mañana, o me hacen un correo, cuenten con el acompañamiento. Corto la grabación.